Les invité a buscar el Evangelio de Lucas y de ahí leeremos los versos del 12 al verso número 16. Lucas capítulo 6, verso 12 en adelante, y hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, Él, es decir Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oramos esta mañana y rogamos al Señor que en su gracia y su favor Él ministre en nuestros corazones y también obre en la vida de estos hermanos que hemos mencionado, e igualmente en la vida de los niños que están recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Padre, en esta mañana te adoramos. Seguimos alabando y exaltando tu dulce, tu maravilloso, tu glorioso nombre. Gracias, Padre, por este tiempo que nos concedes, el poder estar juntos adorándote, juntos exaltando tu nombre y juntos prestos a escuchar el consejo de tu bendita palabra. Pedimos también, Padre amado, por aquellos hermanos y hermanas que están atravesando diversas condiciones, enfermedades, y también, Señor, que atraviesan ese valle doloroso del dolor, Padre, ante la partida de un ser querido. Te pedimos tu consuelo, te pedimos tu fortaleza. Señor, tú conoces y oíste los nombres que mencionamos, y hay nombres que no mencionamos, pero que están delante de ti. Y creemos firmemente que cada oración que se eleva ante tu presencia, cada ruego que se hace ante tu altar, Señor, tu palabra dice que tu oído se inclina para escuchar. Tu palabra dice, Señor, que nuestras oraciones son recogidas en una redoma en los cielos, y a ellas se añade incienso, y allí tenemos también al glorioso, maravilloso, único Dios y Salvador Jesucristo, que intercede por nosotros. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú dijiste y prometiste estar con nosotros todos los días. Y esos días son todos los días, no importando la circunstancia, Señor, en que vivamos ese día. Tú estás presente. Gracias. Dele gracias a Dios por la presencia del Señor. Padre, bendice a los niños también esta mañana y usa a los maestros en la impartición de tu palabra. Y danos gracia y favor de tu Santo Espíritu para comunicar el consejo de esta palabra al corazón de tus hermanos y al mío propio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Aleluya. En la noche del viernes anunciamos un taller y compartía con los hermanos presentes la temática Haciendo discípulos. Ese era el título del taller. Y esto responde, amados, a una necesidad que tenemos, que esa necesidad nunca la podremos llenar a satisfacción, porque todo el tiempo la vamos a tener presente, y es la importancia de hacer discípulos. La importancia de que la iglesia desarrolle todo lo que es necesario desarrollar, hacer, implementar, a fin de que podamos recibir, amén, la atención, y que finalmente aquellos que son atendidos, que son discipulados, vengan a ser discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que muchas veces vivimos la experiencia es que algunos aman al Señor. No cabe duda alguna de que anhelan cada día relacionarse con Cristo. Pero muchas veces no crecemos al nivel en que Cristo anhela que crezcamos. Es decir, que podamos ser verdaderamente sus discípulos.
El Padre Celestial, todos sabemos, y esto que voy a decir es un resumen bien breve, una síntesis de lo que constituye la misión de Jesús. Sabemos que el Padre envió a su Hijo unigénito, que lo envió con una misión. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, cumplió cabalmente la misión del Padre, misión que constituía el ser el Salvador del mundo, ser aquel que venció el pecado, ser aquel que derramó su sangre para que nosotros tengamos vida y tengamos perdón. Él cumplió cabalmente la misión de ese Padre. Sin embargo, en ese cumplimiento, en ese tiempo que estuvo Jesús 3 años en la tierra, Él preparó hombres a fin de que esa misión del Padre, ellos la continuaran. De manera que Jesucristo les dio un mensaje, les instruyó, les modeló, les comisionó a hacer todo lo que Él, como Hijo de Dios, hizo, excepto, obviamente, ser el Salvador, porque hay un solo Dios, un solo Señor y un solo Salvador. Sin embargo, la continuidad del trabajo, de la obra de Jesucristo, lo que Cristo hizo, iba a estar delegada en la vida de hombres y mujeres a los cuales Él capacitó y capacitará y seguirá capacitando. Y este ciclo continuará hasta el día glorioso que el Rey de Reyes y Señor de Señores descienda a esta tierra. Allí podremos decir, y ese día podemos decir, la misión fue cumplida. De manera que Dios, amén, dependerá de hombres y mujeres, como aquellos 12 iniciales que Él escogió para que esta misión se pueda dar. De manera que ser discípulos, que discipular es una tarea continua en la iglesia. Jesucristo cuando resucitó, cuando Él anduvo por 40 días y ya se prestaba, amén, su ascensión a los cielos, es decir, cuando ya Él iba a regresar al seno del Padre Celestial en los cielos, Él nos dio instrucciones específicas. Y cuando digo nos dio, amén, no podemos pensar que lo que Jesús dijo aquel día únicamente se suscribía, se quedaba enmarcado en el contexto de 12 hombres, bueno, en este caso de 11 solamente, porque Judas había traicionado a Jesús. No podemos pensar que el mensaje estaba dirigido a los oyentes de aquel día que estaban allí, no sé si eran 500 o 200, no podemos pensar que eso quedó allí únicamente en ese marco. Entendemos que todavía el mandato de Dios, la misión que nos encomienda, sigue siendo pertinente, vital y necesaria. Y todo aquel que oye la palabra del Señor es parte de esos hombres y mujeres que Él envía y que Él comisiona. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús dijo claramente, palabra de Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando leemos esta escritura, podemos entender que el Señor nos está comisionando y diciéndonos claramente algunas cosas. En primer lugar, nos hace un llamado de ir, vayan. Es decir, que no es que nos quedemos estacionados en un lugar. No que pensemos, qué bueno que estamos aquí con aire acondicionado, en estas facilidades que por la gloria de Dios el Señor nos ha dado para bendición de nosotros y de aquellos que también la usan. No. Él dice, vayan, salgan y hagan discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. No dice vayan y hagan simpatizantes. Vayan y hagan gente que les guste la iglesia. No hagamos de esta iglesia
de sus facilidades, el foco de atención. Aquí el foco de atención es Cristo. Jesucristo es el centro. ¿De qué nos vale tener cosas buenas, agradables, si el centro no es Jesús, si no cumple el propósito de presentar a Jesús? Todo pierde sentido, todo pierde valor. Hacer discípulos, no solamente, pues repito, simpatizantes, que les guste estar en el ambiente de coinonía cristiana, eso es bueno. Que les guste oír cánticos, excelente. Pero que quieran amar a Jesucristo y no solamente amarlo, sino a vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo y a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Dice, vayan a los rincones de toda la tierra, a todas las naciones. Nos dice, bautícelos, gloria al Señor, háganlo parte. Nos dice que les enseñemos. La palabra enseñar que allí se utiliza en el lenguaje griego implica una enseñanza que tiene dos dimensiones. La enseñanza formal, es decir, estructurada, planificada, amén, distribuida en folletos, en panfletos, en libros, en módulos, en toda esa forma, y ahora la forma digital también. Pero también dice, o también implica la palabra, amén, que es didáscalo, implica también la enseñanza informal, aquella que se da de tú a tú, por el modelaje, por la conversación, amén, espontánea, sin planificaciones. Aún allí mismo estamos siendo instrumentos de Dios, formal e informalmente. Y luego dice el Señor en esta palabra, óyeme, en esa empresa hay una provisión sobrenatural. El hacer discípulos va acompañado con una provisión sobrenatural. No es solamente el intelecto, la inteligencia, la sabiduría, las capacidades que puedan desarrollar los hombres y mujeres de Dios como diseñados por Dios. Eso es bueno. Pero aquí dice que Él estará con nosotros todos los días. Indicando con ello que esta tarea no se hará en la soledad. Y aunque esté uno a uno, allí está el Señor. Y habrá momentos en que esa enseñanza trascenderá más allá de tu capacidad y tú te encontrarás diciendo y hablando cosas que trascienden a tu capacidad porque son provistas por Dios que está en nosotros y está presente a través de la persona del Espíritu Santo. Y tú te sorprenderás. Así que el Señor nos comisiona, nos manda. Les decía que el método, la estrategia de Jesús no fue, amén, decirle a Gabriel, el ángel Gabriel, o a sus generales celestiales, decirle vayan a la tierra. Ellos no se van a resistir si tú sacas tu espada y les amenazas con ella. Van a caer rendidos. No. Dios se valió, Dios se vale y Dios se valdrá de hombres frágiles y mujeres frágiles para hacer y cumplir su misión en esta tierra. Aleluya. Así que dice la palabra en la lectura que hicimos de Lucas 6:12 que en aquellos días Jesús, es decir, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que lo primero que se plantea en esto es que Jesucristo, cuando va a hacer su selección, Él oró. Lo que indica, amados, que no podemos hacer nada si no oramos. Si no hay una oración que preceda, que vaya antes, que vaya durante y que vaya después. Entonces, hacer discípulos tiene que ir rodeado de una oración. En este caso particular, el Señor va a escoger a aquellos hombres. Va a seleccionarlos. Jesucristo tuvo diferentes niveles de relación con la gente que le seguía. Él tuvo un vínculo con 12. De esos 12 había 3 que eran muy panas de Jesús. Jacobo, Pedro y Juan, que estaban bien cerca de Cristo en muchos momentos muy particulares. Jesús tuvo, amén, unos seguidores que le sostenían. Había mujeres que sostenían con la economía de sus casas el ministerio de Jesús.
Tuvo gente, amén, también medio de la secreta, que no se comprometían, amén, visualmente, porque ellos temían las represalias de los líderes, como el caso de José de Arimatea y de Nicodemo. Y tenía multitudes que le seguían por los panes y por los peces. Alababan a Jesucristo, lo aplaudían mientras había pan y pez. Y también habían los opositores. Esos nunca faltan. Los que lo criticaban, los que lo perseguían, los que finalmente procuraron e hicieron que le mataran. Así que todo eso está. Pero la relación con Cristo, el compromiso con Jesús, es con esos 12, en este caso. Y con aquellos que, al igual que ellos, deciden ser no solamente simpatizantes de Jesús, sino sus discípulos. Dice que los llamó y dice que a estos Él les dio o les llamó de la siguiente manera. Dice el verso 13, los llamó sus discípulos, escogió a 12 y Él los llamó discípulos y apóstoles. No eran dos títulos para dos personas diferentes. Eran dos títulos para hablar de las mismas personas. Porque estos dos nombramientos no eran nombramientos de jerarquía. No eran nombramientos de funciones particulares. Eran de las acciones que representaba cada uno de esos nombres. Discípulo. ¿Qué pretendía él? De hecho, cuando leemos este versículo y lo leemos también incorporando a la lectura lo que de este mismo momento o episodio dice Marcos. Recuerden que los evangelios, cada evangelista escribió guiado por el Espíritu y enfatizó algunos aspectos. Y cuando reunimos a la evidencia de los evangelios y las conjugamos para ver qué dice cada evangelio en cada episodio de Jesús, o lo que no dice uno y dice otro, uno complementa la historia. Y de una manera enriquece el contenido de esa historia, la amplifica. Y es el caso de este pasaje. Marcos habla de ese momento. Sin embargo, Marcos añade algo interesante. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, versos del 13 al 15. Donde Marcos repite las palabras. Pero Marcos dice algo que Lucas no registró. Dice que los llamó discípulos. Dice, porque estos vinieron a él y estuvieron con él. Así que cuando los llama discípulos, está diciendo de ellos que estos son los que siguen. Estos son los que me siguen. Estos son los que están conmigo. Estos son los que me obedecen. Eso sencillamente era el significado de llamarse discípulo. Ahora, ¿y apóstol? Porque entonces Él les dice, y Marcos dice, ¿para qué los escogió? Para enviarlos. Para enviarlos a predicar. Para empoderarlos con autoridad. Que tuviesen autoridad para sanar y echar fuera demonios. Eso añade Marcos. Lo que indica entonces que no era una jerarquía. Era discípulos porque iban a seguir a Jesús, iban a seguir sus enseñanzas, y apóstoles porque tenían una misión que hacer y un mensaje que llevar en el poder que Cristo depositaba sobre ellos, y hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Dónde usted ve hay jerarquía? No la hay. Sencillamente hay una capacitación. Cada palabra, y digo esto con toda intención, para que a veces peleamos con títulos. Porque lamentablemente yo pensaba hoy en mi carro cuando venía para acá, pensaba que hay que mirar la raíz etimológica, la raíz de cada palabra. Lamentablemente las palabras van cambiando en su significado, no porque cambiamos la raíz. Es que mientras la cultura, el mundo se siguen utilizando y añadiendo otras adiciones, otras cosas para darle significado a las palabras, como ha pasado con la palabra apóstol.
vean que en la raíz, cuando Cristo los llamó a ellos con estos términos, es más, a veces uno lee como cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando estudiamos las diferentes teologías, la teología, etcétera. Pues apóstoles fueron apóstoles porque fueron los únicos que vieron físicamente a Jesús. Pero tú no encuentras ese significado en su raíz etimológica. No dice apóstol es el que vio a Jesús. No dice así. Ni siquiera esa definición que hemos arrastrado y la hemos utilizado para separar algunos conceptos teológicos, no aparece. No es así. ¿Pero qué nos hemos acostumbrado? Apóstoles, sí, los 12, los que vieron a Jesús. Y Pablo, porque lo vio en una revelación. Esos son apóstoles. Pero no se limita a eso. Va más profundo. Y lo peor de todo es que ahora estamos peleándonos, no quiero usar una palabra que es incorrecta, no creo que estén peleando, pero no creo que yo estoy peleando, yo soy pastor y con eso me basta. Y me basta y no alcanzo a cumplir el estándar que eso implica. Pero ahora, amén, no apelo a ser apóstol. ¿Sabe quiénes yo pensaba cuando vine de camino acá? ¿Quiénes son los apóstoles? Los que van y predican. Yo he pensado que en la Biblia no aparece la palabra misionero. No aparece. Sin embargo, yo digo que misionero es una palabra que cabe cabalmente en el concepto etimológico de lo que Jesús llamó ser apóstol. Los que van enviados llevando el mensaje empoderado por el poder del Espíritu Santo. Y todo aquel que se mueve en esa dirección es que a la definición de Jesús, un apóstol. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ya pues, dicho esto, seguimos. Así que, estos hombres, amén, llamados por Dios, Jesús simplemente los llamó apóstoles. Cuando leemos los evangelios, encontramos de Jesucristo algunos nombramientos o nombres que lo distinguen. Por ejemplo, Jesús. Ese era el nombre de Jesús. Jesús. También encontramos que dice, será llamado como Emmanuel. Amén. Otros decían, es el Mesías. Y ahí sale la palabra Cristo, porque Cristo es Mesías en griego. Mesías, Cristo es lo mismo. Así que cuando decían, ese es el Mesías, decían, él es el Cristo. Y de ahí entonces le adjudicamos a el Hijo de Dios, Verbo encarnado, Jesús, Emmanuel, Cristo. Y también algunos decían, bueno, ese es el hijo del carpintero, así que tenía otro sobrenombre, el hijo del carpintero. Si usted diría, bueno, esta gente que Jesús nombra, que estén con él, pues son, bueno, si es Jesús, siguen a Jesús, pues son jesuitas. ¿O no? No, es Emmanuel. Pues son emanuelistas. No, porque es Cristo. Pues son cristianos. O si fuera el carpintero, pues son carpinteristas. No, Jesús no utiliza ninguno de esos apelativos para dirigirse a ellos. Dice, son simplemente, ¿qué? Discípulos, apóstoles. Y ya usted sabe lo que significa discípulo y apóstol. Aleluya. Entonces, habrá aquí en esta mañana algunos discípulos y apóstoles. Alabado sea Dios. Aleluya. Bueno, vamos a ver al final del sermón. Discípulos, seguidores, apóstoles, enviados con una misión, un mensaje, no una posición jerárquica, sino una unción para cumplir con esa encomienda. Y a fin de cuentas, todos eran como su Señor, siervos y siervas. Aleluya. Y Cristo fue claro en esto y no hay tiempo para hablar todos los versos bíblicos donde esto queda plasmado. Eran hombres comunes, trabajadores, ocupados en sus tareas diarias. Cuando miramos el grupo de discípulos, hay algunas tareas que son claras. Por ejemplo, habían
pescadores de oficio, como el caso de Pedro y Andrés. Habían pescadores y empresarios, porque Jacobo y Juan eran pescadores, pero su papá tenía una empresa de pescadería, porque tenía varias naves, varias barcas, aleluya. Y tenían jornaleros, según dice Marcos 1:20. También había uno que era de Hacienda, trabajaba en la Hacienda romana, que era Mateo, que era publicano, recaudador de impuestos. Teníamos otro que era un revolucionario, un militante de un grupo, amén, subversivo que enfrentaba a Roma, que eran los celotes. Y ese era Simón, otro Simón que estaba allí. No era Pedro, este era otro Simón, que este era llamado celote. Y por supuesto no se dice que Judas era administrador, pero por alguna razón a él le dieron la bolsa para que administrara. Así que algo tenía él que podía decir, bueno, este maneja el dinero. De los demás no tenemos más ningún dato que decir, porque no hay evidencia, sino tradiciones que hablan de ellos. Pero usted puede ver que eran gente muy diversa, personas de diferentes profesiones, personas comunes y ordinarias y medio complicadas. Amén. Jesús, cuando los recibe a ellos, cuando después que ora al Padre, Él oró toda la noche. O sea, Él oró toda una noche para escoger este grupo tan diverso, tan dinámico, tan diferente, hasta complicadísimo, etcétera, etcétera. Él los escogió. ¿Usted es complicado? Yo no lo sé, usted lo sabe mejor que yo. Algunos puedo decir que sí lo son, porque los conozco de cerca. Yo soy complicado, sí. Yo soy de los que caen en el refrán: del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo. Yo soy de esa categoría. No se equivoque conmigo, no me vea tan manso. No, a veces no lo soy. Alabado sea Dios. Amados hermanos, después de una noche de oración, el Padre dirige al Hijo a escoger este grupo. Por eso que a veces usted pueda pensar: ay, pastor, ¿por qué usted escogió esta persona? ¿Por qué usted puso a esta persona en este lugar? ¿Por qué usted hizo esto otro? Es que todos somos discípulos del Señor. Y Dios en su misericordia, si te escogió a ti y me escogió a mí en su misericordia, óigame, yo tengo que dar espacio de que coja a otro que es más complicado que yo. Y gloria a Dios si es otro que lo sea menos. Amados, Él los recibió. Y cuando Jesucristo lo escoge a ellos, Él no se sentó con ellos en una mesa como haría un empresario, como haría alguien que tiene un proyecto de vida. Y dice: mira, tú estás aquí porque ¿sabes qué? Tú me vas a ayudar en esto. Yo necesito que tú hagas esto. Y te pone un listado de condiciones, calificaciones, cualificaciones, todas estas cosas para saber si tú realmente cumples con ello, para garantizar de alguna manera lo que tú quieres hacer. Y esto es lo que haría cualquier empresa, lo que haría cualquier persona sensata que quiere éxito. Menos Jesús. Jesús los escogió tal como eran, como te escoge a ti y a mí, tal como somos. Ahora, ¿pero Él quiere escogerte tal como eres y que te quedes igual? No. Porque Cristo, en esos 3 años de estar con ellos, Él se encargó de ir diciéndoles a ellos: estás en el grupo, pero yo te voy a decir quién es mi verdadero discípulo. Oye. Y Él comenzó a decirles a ellos cosas, enseñanzas, situaciones, para ir diciéndoles: si tú eres realmente mi verdadero discípulo, esto es lo que yo quiero. Y eso era innegociable. Y lo fue en el momento en que Jesucristo los escogió a ellos. Y lo será siempre que Cristo llame a alguien y quiera cargar sobre él el título de ser un discípulo de Jesús. Si tú y yo aspiramos a ese honroso llamamiento, entonces, ¿qué Jesús les pidió a ellos? Al final de la historia, estos hombres realmente
llenaron las calificaciones. ¿Sabe? Para Cristo las llenaron desde el momento mismo en que los escogió, porque Cristo vio en ellos no el presente que eran, sino el futuro de lo que ellos llegarían a ser para Él. Él sabía eso. Por eso no los descalificó, pero tampoco los dejó sin instrucción y sin decirles a ellos: ¿qué yo espero de ti? ¿Qué yo espero de ti? Permítame de alguna manera repasar algunas de las cosas que Jesucristo les dijo a ellos, que les calificaban para ser llamados verdaderos discípulos. Muchas veces encontramos esa frase: verdaderamente mi discípulo. Y es como un énfasis, porque la pregunta es, si dice así, ¿es que habrá un discípulo que no sea verdadero? Yo me hago preguntas muchas veces. Amén. Entonces, si Cristo pone ese énfasis, primeramente porque Él es el Señor, porque Él es Dios, y segundo porque Él quiere que entendamos el peso. El peso. La frase lo que hace es que le pone un peso mayor. Pues mire, en Juan 13, 35, mira lo que Jesús les dijo a ellos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Déjenme leer los versos que comprende este punto. Luego, más adelante, les dice a ellos, en el capítulo 15, versos 12 al 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan, que escribe el Evangelio, que había sido testigo de estas palabras, y él en su carácter como apóstol, como discípulo que siguió a Jesucristo, el único que murió de viejito, él en su primera carta, interesantemente, en el versículo 3:16, como diciéndole: en mi evangelio, bueno, él no sabía que iban a hacer las divisiones en versículos, pero coincidió así, hermano. ¿Coincidencia? O, bueno, déjelo ahí. En primera de Juan 3:16, en el evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En la carta Juan escribe: y en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Juan 3:16. Y luego dice: también nosotros, la carta de Juan, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Mira, amado, cuando Jesucristo le dice a ellos: ¿cómo la gente sabrá si ustedes realmente son mis discípulos? Es cuando vean el amor que yo tuve. No está diciendo, amados, que tú tengas simpatía por la gente. Ni siquiera está hablando del amor filial. Porque usted sabe, y usted me ha oído predicar, y usted ha escuchado en las clases bíblicas, que los griegos eran tan específicos, que tenían un lenguaje bien amplio para hablar de las distinciones del amor. Desde el amor erótico, el amor hacia la pareja, hacia el amor ese pasional, hasta el amor que era un amor sublime, excelso, más grande, el único amor que realmente identifica a Dios, el ágape. Y Juan utiliza en todo tiempo la palabra ágape. ¿Qué está diciendo? Ustedes tienen que amar a la gente como Dios las ama. No como las ama fulano de tal, el romántico tal. No, es como las ama Jesús. Y Jesús las amó de tal manera que dio su vida por ellas. Y Juan está diciendo que el discípulo verdadero tiene que amar hasta esa entrega, amén, que es absoluta a Él por amor. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que me pida tal cosa? Bueno, eso es lo que dice Él. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Amado, yo digo, ¿cómo yo puedo amar así? Significa que, amén, que si tengo un bocado en la boca y es lo que me queda y ahí veo a aquel y por amor yo por lo menos parta la mitad. Aleluya. Pero no, en el amor ágape, dáselo completo. Yo diría, en mi humanidad, yo comparto. Pero en el corazón de Jesús, y eso es bíblico. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana? Él amó a esa mujer tanto que cuando los discípulos llegaron con los platos de comida, que él podía haber comido legítimamente, dijo, no tengo hambre, ya yo comí. La comida de mi padre ha satisfecho, ha llenado mi necesidad y no necesito comerme el plato que usted me trae. Gloria a Dios. Así que el ejemplo es bíblico, ¿sabe? Ese es el amor de Jesús. La pregunta es, ¿yo puedo cargar el primer renglón de mi título de discípulo si amo así? Ay. Gloria a Dios. Yo tengo que pedir perdón a Dios. Porque me cuesta. Entonces, si ese primer calificativo no lo puedo asumir, hermanos, entonces, ¿soy un discípulo de Jesús? El pastor Cardona, tiene que contestarse esa pregunta. Y no es pensar románticamente, sí, yo lo voy a hacer. Cuando eso pase, es que lo haga. Es que cuando se presente esa situación y que yo esté medio incómodo y que parezca que me duele, ¿sabe? Nosotros tenemos que vivir y actuar no por sentimientos, lo hemos dicho muchas veces, sino por convicciones. ¿Cuál es mi convicción de lo que es ser un discípulo de Jesús? Pues bueno, mi convicción no nace de mi imaginación, nace de la palabra de Dios. O lo creo o no lo creo. Y de ahí depende si lo vivo o no lo vivo. En Lucas 11:11 vamos a movernos ahora a otro calificativo. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire, el calificativo que yo veo aquí, o lo que describe esta acción de estos hombres es, número 1, la aceptación de que no saben todo. La humildad de pedir y disponerse ante su Señor y confesar con valentía. Mire, ¿usted cree que es valiente decirle a alguien, mira, usted está en una reunión, mira, sabe que a veces yo estoy en reuniones que no sé nada de lo que están hablando allá, y ¿sabe qué yo hago? Yo uso un principio bíblico. Cállate, no hables. Mientras tú no hables, lo que están diciendo a tu ajeno dice, este está callado porque sabe. Este conoce. Y hermano, me funciona al dedillo. Porque si abro mi boca, lo que voy a demostrar es que no sé nada. Soy un neófito. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque no quiero estar avergonzado. ¿Sabe por qué yo lo hago, hermano? Porque yo no quiero sentirme avergonzado. Ahora, sería de valientes que en esos mismos círculos que guardo silencio, decir, ay, hermano, enséñame sobre ese tema, porque la verdad que yo no conozco nada de eso. Hermano, ahí, ahora, ¿cuántas veces lo he hecho? Yo creo que así. Porque siempre estamos con esa perse, como dicen los muchachos. Bueno, eso decía los de antes, no sé cómo dirían ahora, ¿verdad? Esta preocupación de lucir bien, de estar bien. Porque es de valientes, hermano, es de valientes aceptar que estamos en desconocimiento, que no sabemos. Pero más valiente es no solamente decirlo, sino pedir y suplicar y rogar. Enséñame
enséñame. Y estos hombres que querían ser discípulos de Jesús, ellos le dijeron, enséñanos. Alguien diría, ¿pero qué? Que a orar. Yo le decía al grupo, ¿verdad? Le decía al grupo el viernes, que nosotros, a la gente que nos preguntan algo, decimos, ora. Y la gente pregunta, ¿y qué es orar? Habla con Dios. Y ahí despachamos el asunto. Porque pensamos que todo el mundo sabe hablar con Dios. ¿Sabe que hay veces que yo he leído cosas, instrucciones, testimonios, donde he descubierto que no sabía orar como esa persona que está testificando? Que no pedía en la forma en que la Biblia dice que tengo que pedir. Y llevo, amén, mi vida en el Evangelio. Y todavía, amén, yo sé que hay maneras y formas de orar que yo todavía no he descubierto. Pero la exposición, el aprendizaje, lo que otros que están más adelantados que nosotros, los que otros que han vivido vidas de oración profunda. Yo leí hace poco un librito que se llamaba El hermano Andrés, o de Lawrence, qué sé yo qué, o algo así es el título. Y yo cuando leía eso, ay Dios mío, ven acá si yo... Hay cosas que sí sabía, otras que no sabía. En términos a la oración, a la intimidad con Dios. Hay gente que ha caminado más que nosotros, hermanos. Yo no me las sé todas, en ningún renglón. No me las sé todas ni como esposo, ni como padre, ni como, amén, pastor, ni la disciplina de la oración, de la meditación. No me lo sé todo. Que Dios me dé vida para aprender un poquito más. Juan capítulo 15, verso 8. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, claramente Jesús está diciendo que el discípulo es como una planta. De hecho, en ese capítulo 15, Jesús está utilizando la metáfora, la comparación de una planta, de la vid, indicando que el Padre es, amén, que el Padre es el labrador, que Él es la vid y que la vid, amén, da fruto y que los frutos van a depender del vínculo que esté, amén, entre la rama y el tronco y que ese vínculo, amén, es lo que va a producir fruto. Porque se espera que haya fruto. O sea, el fruto no es un aditamento adicional o circunstancial. Es el resultado de. Tiene que haber fruto. Si no hay fruto, entonces algo está pasando en mi discipulado. Y usted sabe bien claramente, amados hermanos, que la Biblia es clara en cuanto a algunos frutos, porque el primero que debe haber allí es el fruto del Espíritu, que nos habla de la bondad, que nos habla del dominio propio, que nos habla, amén, gloria al Señor, hay 9 frutos allí que están en bondad. Ahora se me olvidaron ahora, ¿no? Pero bueno, ahí están. Frutos, tiene que haber frutos. No se puede concebir a alguien que lleve el título de discípulo y que sea infructuoso. La cosa se complica, hermano. Usted está viendo que Jesucristo los cogió cruditos, los cogió así y no les dijo nada el primer día. No, el primer día era ¿para qué? Para hablar con ellos, orar con ellos. Pero el plan de Jesucristo, el diseño de Jesús, estaba claro en su corazón y en su mente. Él vio lo que ellos iban a hacer y en el camino fue revelándole cuáles eran sus demandas, para que ellos fueran diciendo en el transcurso si realmente querían ser o no discípulos de Jesús. Aleluya. En Juan capítulo 8, versos 31 a 32, Jesucristo ahí continúa con su desarrollo para mostrarles a ellos quiénes calificaban para ser sus verdaderos discípulos. Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Qué interesante, ¿verdad? Había muchos que habían creído, pero mira lo que dice ahí.
A esto les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y os hará libre. Voy a leer los siguientes pasajes que van unidos a este punto. El punto es que los verdaderos discípulos guardan, obedecen y permanecen en su palabra. De hecho, déjeme decirle, esa expresión permanecer, porque puede ser que en un momento dado yo crea la palabra de Dios y puede ser que en un momento dado obedezca, pero puede ser que en otro momento dado la situación se agrave y se complique un poco más y ahí estoy medio apretado. ¿Qué hago ahora? No veo nada, y ahí es donde tú dices, o permaneces en ella a pesar de que te favorezca o no. Porque estás en la disyuntiva de decir, es que si permanezco en ella, quedo mal, según tu criterio. Y hay veces, amados, que no importa que te cueste, y vamos a ver eso más adelante, tienes que permanecer en la palabra de Dios. Porque esa es la que te liberta. Dice Mateo capítulo 12, 48 al 40. Y respondiendo él al que le decía esto, porque le dijeron a Jesucristo un momento dado, mira, ahí está tu mamá, ahí está tu papá. Digo, tu papá no a José parece que se había muerto ya, porque no lo mencionan allí, pero tus hermanos, tu madre y tus hermanos te están buscando. Ahí están ellos. Y Jesucristo se dirige a ellos y les dice así, y es una pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, ¿hacia dónde? Hacia sus discípulos, les dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana. En otras palabras, Jesús conceptualizaba que aquellos discípulos estaban ejemplificando lo que era ese vínculo. Y él decía, esta gente que me está siguiendo, estos son mis hermanos. ¿Estaba negando Jesús su procedencia familiar? No. Estaba diciendo con quién se relacionaba él, con quién se vinculaba. ¿Y a quién señaló él? ¿A quiénes? A sus discípulos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué romántico suena esto, ¿verdad que sí? Que Jesús diga, tú eres como mi papá y como mi mamá. Ahora, para que quede claro que está vinculado a lo que Jesús enseñó y dijo, este mismo pasaje bíblico y este episodio también lo relata Lucas. Pero Lucas añade algo bien importante. Y él dice en su evangelio, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él había señalado a sus discípulos. Y aquí Lucas dice, amén, claramente que está vinculado a ¿qué? A obedecer la palabra de Dios. En el siguiente punto lo que quiero plantearles a ustedes es que los discípulos verdaderos son los que evidencian, amados, un compromiso absoluto con Él. Fíjese que vamos a mirar allí que Jesucristo nos deja claro que ese compromiso se tiene que evidenciar. Ya hemos dicho hace un momento que Jesús dice que permanezcan en la palabra, que obedezcan la palabra, que no simplemente que la escuchen, que la hagan. Y en esto, que es algo que Jesucristo en varias veces lo ha repetido. Esta expresión de Jesús se repite varias veces en los evangelios. Voy a leer la versión de Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En la versión de Lucas, en el verso 26 del capítulo 14, Lucas registra esto mismo
Y lo dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amado, esto es algo sumamente serio. Parece una contradicción. Y alguien puede pensar que Cristo estaba incitando a sus discípulos a no honrar a sus padres, a ser descuidado con sus esposas, a ser descuidado con sus hijos. Uno puede pensar erradamente y en una interpretación totalmente fuera de contexto e incorrecta estas cosas. Jesús dijo. Y usted puede pensar que alguien puede interpretar esto así. ¿Qué usted cree? La respuesta es sí. Y en la Biblia hay un ejemplo de los líderes religiosos que decían por un lado honrar a los padres y por otro lado los deshonraban. Era el caso aquel que usted me ha ido a predicar o hablar muchas veces, que ellos vienen a Jesucristo dándose pompas en el pecho. Nosotros damos esta ofrenda al templo. Pero esa ofrenda no era la ofrenda del templo. Era la ofrenda con que esa persona tenía que honrar a sus padres. Y fueron a Jesús para Jesús como que dijera: qué lindo. No le compraste la leche a papá y lo diste en la ofrenda. ¿Qué discípulo eres? No, no es eso. Jesucristo, ustedes están errando. Están errando en sus interpretaciones. Si el pesito era para la leche del abuelito, debiste comprar la leche. No me honraste cuando le echaste. Esa fue una ofrenda deshonrosa. No, por esa razón entendemos que la interpretación correcta no es esa del texto. Jesús no está incitando a deshonrar. No está incitando a que abandones la casa. Está diciendo que Él quiere probar un día tu fidelidad, tu compromiso, tus prioridades. Y Él pone en esa balanza las cosas que son extremadamente importantes para ti. Lo que tú jamás puedes negar que es importante para ti. Y lo pone en balanza. Tu hijo, tu esposa, tu propia vida. Tú puedes aborrecer eso en un momento dado si te lo pido. Me lo puedes entregar y ser yo el primero en todo y tú poner en segundo lugar estas cosas. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Por qué se llamó a Abraham el padre de la fe? ¿Por qué? Porque él sí pudo. Cuando Dios puso en balanza estas prioridades extremas con la otra prioridad que es suprema. Aleluya. Él escogió por la suprema. De hecho, y en el ejemplo de Abraham, mire, en un momento dado, Jesús está hablando con un muchacho. Y el contexto de la historia es que habla con un joven rico que vino donde Jesús. Y venía con las cualificaciones, oye, triple A. Todas buenas, todas plus. Cumplidor de la ley, diezmador, ofrendador. No había festividad que él no fuera. No había culto que él no asistiera. Y cuando ya todo había calificado, él pensaba que ya estoy calificado, entro al cielo por las puertas grandes. Porque esa era su preocupación, ¿verdad? Y Jesús le dice al muchacho: bueno, has calificado para todo. Solo una cosa sencilla te falta. Vende lo que tienes. Y cuando Jesús le mencionó a él lo pequeño, pero para Jesús era pequeño, pero para él era lo más importante, porque al punto es que él se entristeció y se fue. Y los discípulos, cuando vieron aquello y aquella demanda de Jesús, dijeron: ¡ay, Dios mío! ¿Y quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo: bueno, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Si tú pones las cosas en el amor de Dios, Dios lo hace posible.
No importa lo que sea. Y entonces Pedro se acerca a Jesús. Y estoy leyendo ahora Lucas 18:28 y le dice, Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Eso era cierto, amados. Cuando Jesucristo llamó a Pedro, Él soltó las redes. Cuando llamó a Jacobo y a su hermano, a Jacobo y a toda la familia, Él soltó, ellos soltaron el negocio. Ellos se fueron a vivir a la dependencia de que Dios proveyera para ellos. Ya no podían ir donde papá, dame, estoy con Jesús, acá con Jesús, pero acá él no paga mucho, y entonces déjame. Y la comida no fue muy buena. Tú me prestas para comprar algo para mí, para Jesús también, no hay problema, también lo compartimos con Jesús. No, hermanos. Ellos se fueron con Jesús. Le siguieron fielmente, confiando. Y vieron la provisión de Él, de Dios. Así que dice, y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, Jesucristo no está llamando a que tú seas irresponsable, no. Es que muchas veces, amados hermanos, tú y yo estaremos en la disyuntiva, en el momento crucial de decirme a mí mismo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Es con Dios? ¿Es con Jesús? ¿Soy discípulo de Jesús? Porque en ambos platillos de la balanza estará Jesús de un lado y lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú haces, por lo que tú vives al otro lado. Y la balanza tiene que inclinarse a un lado. No puede que, a no ser, ¿verdad? Obviamente, si es balanceado, ¿verdad que sí? Porque si tu prioridad es Cristo, o sea, la balanza está en este pasaje bíblico que acabo de leer. Es decir, Cristo, la confianza de que Cristo te dice, entrégame todo y yo todo devuelvo. Ese es el balance. Cristo primero, mi compromiso es Cristo y Él hace el resto. Pero si yo quiero tener control de las dos cosas a la misma vez, hay que soltar una y abrazar la otra. No. Y ese primero es Jesús. Y si lo abrazamos a Él, entonces Él me garantiza que lo otro está en el lugar correcto. Y en ese pasaje habla de un aspecto que lo separé un poquito para ilustrarlo un poco más, que es tú mismo, negarte a ti mismo. No solamente las cosas que tienes, las que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha añadido, no solamente todo eso, sino tú mismo, negarte a ti mismo. Así que otra característica de los verdaderos discípulos de Jesús son los que imitan a Jesús tomando su cruz y negándose a sí mismo. Mire, amados hermanos, la cruz, el símbolo de la cruz. Todos a veces llevamos colgado al cuerpo una cruz. A veces tenemos en los edificios una cruz. A veces cargamos una camiseta, una chaqueta, una polo, un jacket y ahí está, ¡pum!, una cruz. Pero no es que yo cargue la cruz aquí en un hermoso y glorioso y espectacular collar. No, si lo tienes, disfrútalo, gloria a Dios, no hay problema con eso no es pecado. Tampoco es pecado que haya una cruz en el altar de la iglesia, o allá en el parking de la iglesia, o allá en la plaza pública. No, eso está bien. Tampoco lo es que lo lleves grabado en la chaqueta y que alguien pueda leer, Jesús te ama, en la cruz hay solución. Mira la cruz, gloria a Dios por eso. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Es que tú, amén, no cuelgues la cruz sobre ninguna cosa, es que lleves la cruz. Que lleves la cruz. Mire, Lucas capítulo
14, versos 27 al 33, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ahora, es interesante, cuando estaba preparando yo no me había fijado. Yo he leído siempre los versos del 28 en adelante, cuando se habla de administración, se habla de cómo uno puede dar una base teológica y bíblica al hecho de la planificación de gastos. De hecho, cuando estaba estudiando en el seminario, usé ese versículo para hablar en una consejería prematrimonial, el aspecto de las finanzas del matrimonio. Y me he gozado siempre con ese versículo porque realmente hablan de eso. Pero lo que no me daba cuenta es que es un paréntesis. Que eso que Cristo dice es un paréntesis entre ese versículo que les he leído y el 33 que dice así: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver este asunto de que si tú vas a hacer una casa? Voy a parafrasearlo porque el tiempo va corriendo. Que una casa tú debes planificar, sacar los gastos para que cuando vayas a edificar y al fin y al cabo termines el proyecto, porque si no, ¿qué van a decir de ti? Y luego dice que es rey, que va a la guerra, no saca cuenta del ejército que tiene para ver si puede pelear con él y vencer. Y si no puede vencer, ¿qué hace? Hace la paz. Esa es la enseñanza de Jesús. ¿Pero qué tiene que ver esto con esto que estoy diciendo? Con tomar la cruz. Y que es un distintivo del... ¿Sabe qué, amados hermanos? Y esta es mi conclusión pastoral. Jesús no nos quiere engañar. Nunca ha sido. Jesús es verdad. Y Él dice, esto te va a costar. Y si tú quieres cargar el título de discípulo, tienes que sentarte a pensar sobre esto. Tienes que planificar tu vida. Tienes que saber el costo para que al fin y al cabo, al final de la historia, tú sigas siendo un discípulo de Jesús. Entonces, ¿es serio? Sí, es serio. Aleluya. Mire, voy a darle este último versículo y a la conclusión. Está Jesús anunciando que va a morir. Estoy ahora refiriéndome a Mateo 16, 21 al 26. Jesús comenzó a decirle a ellos que era importante ir a Jerusalén, que iba a padecer, que iba a ser tomado por los principales sacerdotes y que iba a morir. Y Jesús sabía de que iba a morir, porque el texto más abajo dice que era la cruz. Y dice también que al tercer día iba a resucitar. Cuando Pedro escucha todo esto de Jesús, en el verso 22, Pedro lo toma aparte y le dice a Jesús, oye Jesús, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontezca. ¿Qué cosa? Morir en la cruz, cargar la cruz, evitar la cruz, evitar ser dado de muerto. Evítalo, evita la cruz. ¿Y qué Jesús le dice a Pedro? Verso 22, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Por qué Jesús le dice a ellos, toma la cruz y sígueme? Porque lo que pretendía Satanás era evitarle la cruz, según Pedro. Y Jesús discierne rápidamente, este es lo que quiere, es quitarme la cruz. Y el único que está interesado en que mi cruz se quite, no es el mundo, no es el jefe, no es mi esposa, es el diablo, que el Señor reprenda. Y Jesús discerniendo la fuente de donde provenía aquel mensaje, lo reprendió.
lo reprendió. Entonces, amados hermanos, no hay discipulado sin cruz. No lo puede haber. Y si alguien te cuenta una historia, que esto está fácil y que aquí no hay cruz, dile, apártate de mí, Satanás. Te reprendo. Porque la cruz es insustituible. No podemos pensar ninguna oferta de un evangelio que te quite la cruz. Bueno, déjeme decir, de ser cuidadoso con mi conclusión, pero ponle un signo de interrogación. Porque tienes que saber si te está hablando Dios o te está hablando alguien que no es Dios. Aleluya. Entonces, amados, somos llamados a ser y a formar discípulos. Hay gente que Dios en este momento llamará a que entienda que es un discípulo y que ayude a otros a ser también un discípulo. Ese es el ciclo. Yo tengo que ser un discípulo y procurar que otros también lo sean. Y esos otros que sean discípulos deben procurar que otros sean discípulos al tiempo que ellos son discípulos. Que se nos llame cristianos como una alusión a que creemos en Jesús, a que sigamos a Jesús, no nos distingue necesariamente como discípulos y apóstoles de Jesús. De hecho, hay sectas con herejías que se catalogan en el catálogo de cristianismo y no son seguidores de Jesús. Entonces, tenemos que mirarnos, amados hermanos. Yo tengo que mirarme y les invito a que nos miremos y que nos pongamos en la medida de los criterios que Jesucristo nos ha dicho y que dijo a sus discípulos, y que a la luz de esas descripciones que Jesús mismo estableció, saber, pensar si realmente somos o no verdaderos discípulos de Jesús. No es un mensaje para que usted se desanime, hermano. No. Mi espíritu, mi corazón, mire, yo no estoy enojado. Sí, yo soy el primero que tengo que decir, yo estoy aquí tratando de calificar. Estoy tratando de entender las demandas de Jesús. Hermanos, y yo sé que me cuestan. Y yo sé que no he alcanzado todavía las medidas de lo que significa ser un discípulo y apóstol de Jesús. Porque son las dos cosas. Discípulos y apóstoles. Discipulado y apostolado. Son las dos grandes cosas que Jesús nos dijo esta mañana. Y lo que nos califica para esos nombramientos honrosos, que no tienen que ver con jerarquías, tienen que ver con nuestra relación con Él y cómo Él nos ve a nosotros. ¿Y qué nos pide que hagamos? Nuestra obediencia a Él. De eso se trata. Que usted piense, cuando nos estemos trabajando más profundamente algunas cosas que vienen como resultado de esta reflexión, y como iglesia nos preparemos para poder hacer este ejercicio de discipular a los hermanos, de participar en esa enseñanza, en ese acompañamiento, que alguien pueda decir, pastor, yo estoy dispuesto. Yo no sé, enséñanos, díganos qué hacer, en qué puedo servir y en todas las capacidades que usted pueda, porque aquí todos pueden hacer algo, en la medida en que el Señor les permita hacerlo. De eso se trata. Pero lo más importante en esta mañana es que nos evaluemos y miremos, Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo. Y que usted repase, si no tomo nota, amén. Yo le puedo enviar el bosquejo, le puedo enviar las notas o los versículos bíblicos, no hay problema con eso. Pero que realmente yo he sido tocado por esta palabra. Yo me he retratado en esta palabra y me he encontrado, como dice el texto bíblico, falto.
Y le pido a Dios que me ayude a cumplir. El obispo nos hizo un reto. En febrero el obispo nos confrontó a las iglesias, a los pastores, nos cuestionó qué tipo de discipulado estamos dando. Y solamente muy pocos, apenas 2 iglesias, pudieron responderle que estaban haciendo algo. Nosotros hacemos algo también, pero no es suficiente. Pero yo no puedo hacerlo solo. Necesitamos discípulos de Jesús, verdaderos discípulos que nos ayuden. Estamos de pie. Padre, te adoramos, Señor. Aleluya. Te honramos y te exaltamos y te damos gracias. Sí, Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, y tú no nos entregas nada, ni nos permite que nos expongamos a una verdad, si detrás de ello no hay ese glorioso propósito de transformar, de cambiar, de edificar nuestras vidas. Señor, gracias te damos. Y perdónanos, oh Padre Santo, porque muchas veces, Señor, no hemos considerado el costo de lo que significa ser un discípulo tuyo, Señor Jesús. Señor, tampoco muchas veces nos hemos regocijado en las recompensas que tú, Señor, pones delante de aquellos que son tus discípulos. El privilegio, el honor y sobre todo, Padre, la recompensa más gloriosa que es esa vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder, Señor, caminar y poder ser instruidos, enseñados, y que podamos, oh Dios, reflejar las características que tú en tu palabra nos has dejado de lo que tú llamas ser verdaderos discípulos tuyos. Perdóname, Padre, las veces que no he logrado, que no he procurado ser diligente en manifestar los frutos que tú pides de mí. Pero te pido, Padre, que me ayudes, porque mi deseo, mi compromiso en esta mañana, Padre, mi anhelo profundo, Señor, es cumplir con aquello que tú esperas de nosotros, de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de la iglesia, Señor, donde nos has puesto a pastorear. Aleluya. Te pido tu ayuda, Espíritu Santo, y aquí estamos para hacer tu voluntad. Si en esta mañana, Padre, hubiese alguien en este lugar a quien tú insistes en llamarle, insistes en tocarle y hacerle saber que le llamas a ser un discípulo tuyo, una discípula tuyo, Señor. Que no pueda, Padre, que no salga de aquí sin hacer ese compromiso contigo. Que entregue su corazón a ti, Jesús. Porque grandes cosas, poderosas cosas, Señor, has de hacer con nosotros y con ellos y con ellas. Sí, Padre, porque lo hiciste a través de aquellos hombres. La historia registra. Los testimonios históricos, Señor, están ahí para decir la obra gloriosa que muchos de ellos hicieron, Padre. Lo primero que ellos experimentaron era que el testimonio de la gente era: esta gente habla diferente. Esta gente habla como si hubieran estado, porque realmente estuvieron contigo. Señor, las cartas pastorales, las cartas del apóstol Pablo, el evangelio mismo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Señor, las cartas de Santiago, Padre, hablan con elocuencia, Señor, la transformación poderosa y gloriosa de estos hombres, Señor, que tuvieron el privilegio de quedar inmortalizados como autores de tu palabra, dirigidos por ti. Aleluya. Qué glorioso, qué poderoso, Señor. Y esa historia no se ha cerrado para muchos de nosotros, a los cuales nos llamas para hacer tu obra en estos tiempos. Lo seguirás haciendo hasta el día en que nos llames a tu presencia. Ayúdame a responder, ayúdame a enlistarme
como tu discípulo, Jesús. Aleluya. Y así de pie esta mañana, si hay alguien que en esta mañana quiera recibir a Jesucristo como Salvador, aunque me parece que estamos en familia, pero si hubiese alguien que ha postergado su compromiso con Cristo, no lo postergue más. Dile: aquí estoy, me rindo. Llegó el día, llegó la hora de hacerme un discípulo de Jesús. También en la audiencia que está viéndonos a través de las redes sociales, si hay alguien que está ahí, que esta vez ha oído el mensaje y ha sentido el llamado del Espíritu de Dios a su corazón, no postergues tu decisión por Jesús. No lo postergues. No sabemos si hoy será el día de nuestra graduación. Aleluya. Recibe a Jesús como tu Salvador. Y al resto de la iglesia, de los hermanos en Cristo, midamos nuestra vida de discipulado y hagamos un compromiso con Cristo y decirle: Jesús, desde hoy decido ser un verdadero discípulo tuyo. El altar se abre para este llamado, tanto aquellos que quieran recibir a Jesucristo como aquellos que quieran hacer esa oración de afirmación en Cristo. El altar está abierto, siempre estará abierto. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Aleluya, aleluya. ¿Habrá alguien esta mañana? Oh, gloria a Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Cristo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Si no hay nadie ahí donde estás, en tu banco, en tu silla, en tu lugar, haz un compromiso con Jesús y dile: aquí estoy, Jesús. Soy tu hijo, tu hija. Soy tu discípulo, tu discípula. Padre, gracias te damos, Jesús. Si hay alguien enfermo también, podemos en esta mañana, deseamos esta mañana orar por ti, creyendo que Jesús es el Señor, es el Salvador y también es nuestro sanador. Si hay alguien, también el altar se abre para que le unjamos con aceite, como dice la palabra. Llamen a los ancianos, únjanle con aceite en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Dele gracias al Señor. Mientras estamos en esta espera, adore al Señor. Usted no sabe qué luchas, qué batallas hay en el corazón de alguna vida en esta mañana. Quizás una batalla que es decisional, crucial. Aleluya. Y tenemos que dar el espacio y el tiempo para que el Señor fortalezca ese corazón y tome la decisión en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Gracias en esta mañana, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno y por lo grande que tú eres, Señor Jesús. Padre, te amamos y anhelamos cada día, Señor, acercarnos más a ti. Y que tu buena obra, Señor, la que tú has prometido para cada uno de nosotros, pueda realizarse en el nombre de Jesús. Obra y bendice cada familia. Fortalece cada hogar, Señor amado. Y mira cada líder de esta casa, cada persona que ha tenido, Padre, sobre sus hombros el liderazgo de algún departamento, de algo en esta casa, Señor. Padre, como un cuerpo, unidos todos, Señor, fortalecidos por tu Espíritu, Señor. Padre, haremos la obra que tú quieres que se haga en Arrochales, en esta iglesia, Señor, en esta comunidad. Padre, tú nos sembraste aquí, Padre, en el 1967, Padre. Esta obra se estableció con un propósito y al día de hoy sigue de pie, Señor. Y queremos hacer tu voluntad como iglesia. Y que al final del día, cuando nos presentemos ante ti, Señor, podamos recibir de ti la aprobación, Señor, Padre, de que hicimos lo que nos correspondió hacer en el tiempo en que nos concediste. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias, Jesús.
Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Dele gracias. Aleluya. Él vive. Él reina para siempre. Aleluya. Gracias por las vidas, Padre, que están en el altar. Toca los cuerpos enfermos. Señor, los que estamos aquí presentes, todo diagnóstico, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, Padre, oramos por, aleluya, por Evaluna, por Allison, por Marcelino, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de salud. Enviamos la palabra a este hogar, Señor. Mira, a José Sotomayor, Padre, a este tu hijo, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira a Kiara, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Pon tu mano, Señor amado. Mira a Helen, Señor amado, en el nombre de Cristo. Rompe toda cadena, Señor. Rompe toda atadura, Padre. Pon tu mano ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios. Tú eres poderoso para hacerlo. Tú eres poderoso para hacerlo. Y te damos gracias por lo que lo has hecho ya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor en esta mañana. Dele gracias al Señor. Porque Él vive. Porque Él reina.